Bueno, muy bien. Estamos con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe. ¿Cómo va, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar con el tema de agenda que nos compete en el día de hoy. Eh, ¿Qué opinás sobre el caso Libra? Te escuché y te leí por Twitter. Eh, Quiero que la gente escuche también tu parte como diputado. ¿Qué opinás del caso? La verdad que uno no termina de entender, ¿no? Un presidente que se plantea y se promueve él mismo como un experto en economía, en finanzas, que incluso impartía cursos vinculados a los criptoactivos, criptomonedas, inversiones virtuales, haber estado o estar en el medio de una estafa o de una presunta estafa que se está investigando a nivel internacional, no solo en Argentina, uno termina de comprender cómo fue que esto pasó porque uno dice, bueno, una persona experta no podría ser por impericia o por desconocimiento, muy difícilmente podría caer en eso, ¿no? Y por eso es que hay una Sí, gran duda. Yo digo que hay como dos grupos de víctimas, ¿no? Unas víctimas que son patrimoniales. Hay 75.000 personas que han perdido cerca de 288 millones de dólares, según lo que ha determinado la plataforma Solana, que es donde se corrió el token de Libra. Y hay otro afectado que es la reputación, la imagen, la confianza de la República Argentina en la persona del presidente, ¿no? Que es quien nos representa en el mundo. Por eso es tan importante que se pueda aclarar en dos vías, la judicial y la política, qué es lo que pasó. Porque sí. obviamente la judicial va a investigar si efectivamente hubo o no una estafa, cuál es el rol del presidente penalmente o si hay responsabilidad penal en eso. Nosotros entendemos que hay una violación a la ley de ética pública flagrante porque el presidente no puede publicar un contrato de una empresa privada impulsando que la gente genere inversiones allí. Pero bueno, eso la justicia lo va a tener que determinar desde ya. Pero Ujú. también hay responsabilidades políticas. ¿Cómo llegó esta gente hasta allí? ¿Qué pasó en Sí, esas se 12 dice que reuniones que hubo? se dice que se reunieron previamente en Casa Rosada. Sí, hay dos fotos de Harvey Davis con el presidente en Casa Rosada, pero hay 12 reuniones con Karina Milei, con Manuel Adorni, y no sabemos si con Santiago Caputo. Santiago Caputo en esta irregularidad que presenta, que es solo monotributista, aunque es la persona con más poder dentro del Claro, gabinete, solo figura como monotributista. Él no tiene obligación de informar si estuvo o no en esas reuniones que se por no tener un hicieron cargo público, con. digamos, ¿no? Un cargo Exactamente, al no político. tener un cargo público formal, sino que figura como un asesor simple que le factura al gobierno. De hecho, su contrato venció el 31 de diciembre y le fue renovado. Él Sí. no explica si estuvo o no estuvo allí, si recibió o no recibió dinero. Bueno, Karina Milei sí debe explicar, ella tiene responsabilidad porque es la secretaria general de la presidencia. Entonces, es un episodio muy complejo que pone en tela de juicio la credibilidad del presidente en un momento donde no sobra nada, ¿no? Donde el gobierno necesita y el país necesita inversiones con urgencia para generar desarrollo, empleo, donde se está poniendo en tela de juicio la confiabilidad del gobierno a partir de otro caso que yo no desconecto de este, que es el nombramiento de los jueces por Sí. decreto, Ahora te iba a donde preguntar venimos sobre de eso. una. Sí, donde venimos también, yo digo, desde el discurso de Davos para acá, ha sido error, tras poca claridad, tras incidentes que no se entiende bien cómo se gestaron, con una actitud del gobierno de no ser claro y de no llevar transparencia ante esto, ¿no? El Sí, hecho de que el presidente o su gobierno, la primera respuesta sea me voy a autoinvestigar. Y en esa autoinvestigación pone a cargo a la jefa de gabinete de Cunio Libarona. claro. Ahora uno también hace un vínculo con la entrevista con Johnny Viale cuando él habla de Cunio Libarona. Bueno, la jefa de asesores del ministro Cunio Libarona es la que está investigando al presidente de la Nación, una subordinada, Sí. eso no corresponde. Así que hay como muchas Hay muchas aristas, aristas. sí, Sí. sí, que tienen impacto obviamente local. En lo local, el gobierno a veces tiene herramientas para tratar de disimular un poco, algunos medios amigos, algunas manos amigas en el mercado, por supuesto la influencia en la justicia, que sabemos que dista mucho de ser independiente. En el extranjero, y este caso tiene implicancias extranjeras, le va a ser más Sí. complejo al gobierno controlar la narrativa y la investigación judicial. ¿Crees en el juicio político? Nosotros lo presentamos como una alternativa viable para generar una investigación.
El juicio político, obviamente, el último paso del juicio político es la acusación, que es la que después tiene que ser aprobada y pasa al Senado para su votación. Antes de eso hay investigación. Nosotros lo que planteamos, viendo cómo venía la mano, y la verdad que no nos equivocamos, es que crear una comisión investigadora específica va a ser muy difícil, ya lo vimos en el Senado, Sí, ojalá ahora en las sesiones ordinarias esto finalmente pueda avanzar y ojalá nosotros en diputados el 11 de marzo. de, el 11 de marzo podamos Sí, avanzar con la sesión especial que se está convocando, pero nosotros decimos la comisión de juicio político tiene los miembros nombrados. Solo falta con una resolución de la presidencia de la Cámara ordenar las autoridades, que la sí. mayoría de los bloques las postularon, es la Libertad Avanza la que no termina de resolver su interna, la tendrán que resolver como en otras Y comisiones. bien, Tiene capacidad y tiene condiciones para llevar adelante una investigación. No vemos problema en que la investigación se haga, incluso en una comisión donde hoy el Ejecutivo con sus aliados tiene mayoría, por lo tanto, el presidente puede estar tranquilo de que no va a haber una prematura acusación y de que si no hay elementos suficientes y contundentes, se va a hacer una acusación, ¿no? Lo que va a haber es una claro, investigación que entendemos garantiza imparcialidad y pluralidad política. bien. Y respecto a otros bloques, ¿pudiste conversar con algunos o cómo viene la opinión del bloque de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio? Mira, Luca, Unión por la Patria presentó su proyecto propio de Sí, juicio político, el Frente eso lo Izquierda leí. también. Sí, en nuestro bloque, el Encuentro Federal, y nos pasa algo similar con algunos sectores del radicalismo, hay diputados y diputadas que quieren esperar un poco a ver si existen otras alternativas de avanzar con la investigación. Ahora, si el gobierno sigue taponando las alternativas más Sí, amigables, entre comillas, comisiones investigadoras, citación de funcionarios, etcétera, no va a quedar otra que activar el mecanismo del juicio político, porque va a ser la única manera de generar una investigación. Entonces, nosotros lo planteamos el juicio político con la convicción de que este hecho que involucra al presidente es grave, de que pone en tela de juicio su capacidad para eh, llevar adelante el gobierno de Argentina, de que es el espacio para que el presidente despeje dudas y ejerza su derecho a defensa y nos puede explicar abiertamente a la luz de la ciudadanía qué es lo que pasó. Entiendo que hay algunos otros bloques que van por esa misma vía y hay diputados y diputadas en todos los bloques que están con dudas, sí, que piensan que tal vez hay que darle al presidente una oportunidad que no suene tan dura como el juicio político. Yo sé que a veces suena un poco duro, sí, pero la verdad es que si no se habilitan otras instancias de investigación, no va a quedar otra. Van a terminar muchos diputados y diputadas que hoy están en dudas sin otra alternativa que activar el juicio político para que al menos se pueda llevar adelante una investigación. bien. El sábado se inicia la agenda parlamentaria, es la apertura de sesiones. ¿Qué expectativas tenés? ¿Vas a ir? Nosotros no tenemos mucha expectativa. La verdad que el presidente ya vino 3 veces al Congreso cuando asumió, cuando abrió las sesiones ordinarias del año pasado, 2024, y cuando vino en un hecho inédito a presentar su presupuesto. Sí, En todas hubo ataques a los diputados, agresiones al sistema político. Creo que el hecho de que haya nombrado estos jueces en la Corte por decreto no contribuyen. Independientemente de eso, tanto Mónica Fein como yo, que estamos en el bloque Encuentro Federal, tenemos una invitación del presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, que asume el 1 de marzo también, así que vamos a estar en Montevideo acompañando la asunción del presidente Orsi. Creemos que es un gesto importante también para reafirmar algo que seguramente va a ser complejo luego, que es la vinculación de Argentina con Uruguay, sí, sobre todo por el temperamento y el formato que ha planteado el gobierno de Javier Milei en sus vínculos internacionales, ¿no? Así que sí, creemos que los pueblos tenemos que sostener también la amistad, la unidad, la historia en común. Con Uruguay nos unen muchas cosas, por eso claro, vamos a estar en la asunción de Yamandu Orsi, pero siguiendo, por supuesto, de cerca lo que pueda plantear el presidente en la Asamblea Legislativa, un discurso que entiendo por lo que han adelantado el propio jefe de gabinete y otros funcionarios, un discurso duro donde seguramente nos va a volver a echar la culpa a la casta política, entre comillas, de todos los males del país, va a venir a agredir, así que en ese sentido creo que no es un evento que vaya a sumar algo. Lo que nos tocará a nosotros a partir del lunes 3
es activar los mecanismos del Congreso para funcionar claro. en el periodo ordinario. Activar la agenda. Muy bien, Exactamente. perfecto. Te quería comentar sobre un caso que fue muy grave ayer en La Plata, sobre el crimen de Así una es, niña. sí. Eh, ¿Qué opinas sobre eso? Y, ¿Crees en una baja de edad de imputabilidad? Eh, o- ¿Cómo reaccionas? Mira, en primer lugar, obviamente, decir que estamos muy conmovidos por la brutalidad, por la crueldad, por desgarrados también por los testimonios de escuchar al papá de uno de los asesinos, decir, yo a mi hijo lo perdí, la droga se lo llevó. Por supuesto, el testimonio de los papás de King que te parte al medio, porque uno no entiende semejante crueldad y desde ya toda la solidaridad con la familia. Yo creo que nosotros estamos en deuda en Argentina con el Sí, sistema penal juvenil, que no tenemos una estrategia penal para las personas menores que violan la ley y que hay que dar ese debate de frente y sin ambigüedades y sin hipocresía. Creo también que pensar que bajar la edad de imputabilidad solamente, no pensar en políticas restitutivas, en políticas que reconstruyan derechos, en políticas que mejoren la posibilidad de que el sistema educativo contenga a esos niños y niñas, mm, es resolver una parte del problema. Uno ve el caso del chico este de 17 años, que el propio papá lo despidió de su trabajo porque le robaba insumos del claro, trabajo para comprar droga, lo compró el sí, papá y decís, no puede ser que una persona, que no haya instituciones de abordaje del consumo, que si había delinquido previamente, las instituciones no contengan y estas personas estén en la calle y se va radicalizando la violencia de los delitos y que lleguemos a un caso como el de ayer que para el que no hay palabras y no hay palabras que describan el dolor de esa familia. Ojalá podamos dar un debate serio en el Congreso, no al calor de la respuesta punitivista que es presos a los 12 años, eso no resuelve nada, tampoco resuelve nada la puerta giratoria, que no, entren y salgan, había que que no crear haya un, instituciones de menores, ¿no? habría que crear ¿cómo se puede decir? Un amparo previo a cometer ese delito Sí, hay un, que no se lleve a cabo a una edad tan joven, desde 12 a 17. totalmente. Primero, el régimen penal juvenil, que nosotros no tenemos en Argentina y Ujú, que es indispensable. Y ese régimen penal juvenil tiene una serie de herramientas, entre ellas la reclusión, obviamente, en los casos más complejos, pero sí, siempre pensando que el proyecto como sociedad tiene que ser que ese pibe o esa piba a los 17, cuando pasa la mayoría de edad, pueda reinsertarse en la sociedad como cualquier preso, así lo establece nuestra Constitución, sin ingenuidad y sin candidez, ¿no? Está claro que hay personas que no están preparadas para estar en sociedad y que tienen que estar recluidas, sí, con todo el acompañamiento del Estado, con todas las herramientas, pero que evidentemente necesitan de cierta contención institucional, porque si no, están a tiro de delinquir y cometer hechos tan graves como el que hemos escuchado. Obviamente, también decir que seguramente va a venir un debate punitivista muy de mucha, de intentar decir que esto se resuelve rápidamente, que es un poco el debate al que nos quiere llevar el gobierno. Bueno, listo, bajamos la imputabilidad, y imputabilidad está listo, eso no resuelve nada, en ningún lugar del mundo ha resuelto nada, el sistema como está ahora tampoco. Entonces, ojalá podamos dar un debate serio. En general, estos debates, al calor de un caso que nos conmociona tan fuertemente, se dan en mecanismos complicados, ¿no? Porque la verdad es que lo vimos en su momento en las leyes Bloomberg, que no resolvieron nada, pero bueno, en ese momento, al calor del drama de ese papá, del brutal asesinato de Alexis Bloomberg, el sí, Congreso tomó medidas que no resolvieron de fondo el tema, al contrario, ha ido empeorando la situación. Entonces, hay un tema para ver con el sistema carcelario, hay un tema para ver con el sistema penitenciario, claro, hay un tema para ver con las políticas que prevengan el sí, delito y que obviamente le den otras oportunidades de vida a estos pibes y a estas pibas. Hay un tema para ver en los pibes y pibas que delinquen antes de los 18 y cómo el sistema contiene, acompaña e intenta acompañar la reinserción sí. social y obviamente esperemos que se pueda dar con la seriedad que corresponde ese debate en el Congreso este año. ¿Y crees que el gobernador Kicillof debería dar un mensaje? ¿Debería Sí, por salir? supuesto. Mirá, uno hace política porque se hace cargo de lo bueno y lo malo.
y yo desde los 15 años milito en política y me tocó, fui pocas veces funcionario, no estuve mucho en funcionariado, me tocó en breve periodo que fui Sí, funcionario celebrar cosas muy alegres y acompañar a víctimas de violencia y a veces comerte una puteada. Y lo que corresponde es poner la cara. Eso es lo que sí, corresponde. Creo que sería muy importante que el gobernador, incluso aunque tal vez sé que le estarán asesorando de que no es lo más conveniente, en el mediano y largo plazo lo menos conveniente es no hacerse cargo, no dar la cara y no empatizar y no acompañar a la, a a la la víctima, familia que está las sufriendo, familias. la Ujú, familia de la víctima que está sí, sufriendo. Y te diría más, acompañar a la familia de la víctima que está sufriendo y a la familia del asesino que también está sufriendo, porque ha perdido un hijo. Parece papá que dice yo, mi hijo lo perdí. sí, La verdad es que es muy complejo. sí. Sí, porque aparte creo que el silencio da como más, genera más preguntas, creo yo. Más Totalmente, dudas y que hay que certezas. ver, sí, hay que, los espacios que no se ocupan dando los debates como corresponde, con todos los elementos, también le dan espacio a que ciertos sectores se suban a la ola del punitivismo, que en definitiva no resuelve nada, y que para consolar en parte a una sociedad dolida y herida, piensen que bueno, que bajándole de imputabilidad resolvemos el tema. No es verdad que la mayoría de los crímenes violentos sean por parte de personas menores, esto es así. Ahora, también es cierto que no ha resuelto nada esta política de que los menores no registran el daño que han Claro, hecho y al no registrar el daño que han hecho, muy difícilmente puedan tener una visión distinta y recuperar un camino de reinserción en la sociedad. bien. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. El otro ¿Cómo día no? te escuché en Radio con Vos, tuviste un cruce con Álvaro Sicarelli, que fue asesor del presidente. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Lo viste, te No, viste, te escuchaste? sí, sí. A ver, me parece que yo me presto a todos los debates. Debatí en ese mismo programa con Fernando Cerimedo, el ideólogo Sí, de la derecha a diario. Tuvimos un debate de más de una hora en términos muy civilizados. Debatí con el secretario oculto Nahuel Sotelo en TN sobre el tema de la atención de la salud para las personas, para las niñas, niños, para personas menores del colectivo travesti trans. No le rehúyo al debate para nada. Por supuesto, ese debate, cuando uno está ante el teléfono y otra persona en el piso, a veces complica la dinámica. sí, Me pareció que Sicarelli hablaba desde un desconocimiento total, pidiéndole a las organizaciones del colectivo LGBT una representación que las organizaciones no se arrogan ni dicen tener. Cuando uno se suma a una organización, a una ONG, o en mi caso fui fundador de varias, sí, lo hace porque tiene un interés, porque cree que puede aportar algo. La participación es voluntaria, la posibilidad de participar allí, de transformar la realidad, obviamente es voluntaria. Desde esas organizaciones nosotros planteamos una agenda pluripartidaria y diversa, que fueron sobre todo las leyes de matrimonio igualitario y identidad de género. Se logró con votos de todos los espacios políticos. No existía el libertarismo, no sé qué hubieran hecho los libertarios en ese momento, quizá votar en contra porque no son muy liberales, son más bien conservadores, ujú, pero la verdad es que él hizo acusaciones muy graves, incluso a mí me hizo acusaciones y gente cercana a él después en redes la siguió, de cosas que no tienen ningún tipo de sustento. Creo que es muy injusto para con un colectivo que se ha organizado, que ha logrado derechos que han modernizado la sociedad argentina y que no le pide nada a nadie. Mira, el año pasado la Marcha del Orgullo en noviembre no tuvo el apoyo del Estado Nacional porque el Estado Nacional se corrió. Se hizo igual, la gente fue, hay empresas que aportan, hay organizaciones que aportan, hay gente que pone su bolsillo para que la marcha funcione. Esta marcha del 1 de febrero autoconvocada no tuvo financiamiento de ningún tipo. También se hizo, la Sociedad Democrática salió, marchó. La verdad que es una idea bastante compleja del liberalismo. O sea, el liberalismo debiera reivindicar que cada sector pueda salir a armar su marcha. Si él no se siente representado por el colectivo LGBT y le interesa tener una representación, puede armar una organización. Si no le interesa tener una representación, puede, como él hace, no ir a la marcha. Ahora, decir que la Marcha del Orgullo, que lleva más de 1 millón de personas, es un lugar donde la gente va a tener sexo, cosa que no ocurre en la Marcha del Orgullo, después la gente se podría ir a su casa y tener sexo,
como si no fuera la marcha del orgullo y conoce a alguien. Digo, hay una visión también muy moralista de la sexualidad, pero la marcha es una marcha que reúne millones de personas que marchamos mayoritariamente Mm, para sostener y defender bien, la posibilidad de una sociedad plural y diversa. Así que, nada, cuando quiera se lo ofrecí, él lo rehuyó, le ofrecí no un debate público, le ofrecí ir a tomar un café para el charlar café, sin ningún claro, tipo de problema, pero evidentemente no le interesa. no quiso. Bueno, bien. ¿Dialogás o dialogaste con funcionarios de gobierno? ¿Tuviste intención? Bueno, poco, sí, intención siempre por los temas de interés común, ¿no? Poco diálogo porque vienen poco al Congreso, los pocos que han venido el diálogo ha sido en términos cordiales, salvo con Puño Libarona, que la única vez que vino al Congreso fue el ministro de Justicia, fue para ese discurso totalmente agresivo que me tocó a mí contestarle allí en la comisión junto a otros diputados. Este, pero bueno, la verdad es que no hay mucha predisposición al diálogo. Si tuvieras Distinto que de elegir, diputados. si tuvieras que elegir a Sí, uno para conversar algún tema en puntual, ¿con me quién? gustaría hablar con el presidente, Ah, porque creo que en algunos temas, yo sé que es muy dogmático él y que es muy difícil llegar a él. Bueno, ahora nos hemos enterado que es tan difícil como probablemente uno pueda llegar a su círculo íntimo y convencerlos de que lo inviten a alguna actividad, pero me parece que me gustaría hablar con él para ver qué es lo que está detrás de ciertos pensamientos, porque la verdad que sí. una persona que se dice liberal en ¿Te da tantos curiosidad aspectos su sociales persona? tiene una mirada. Sí, sí, porque me parece que es una persona con enormes contradicciones como todos, pero que bueno, que hoy tiene la responsabilidad de llevar los destinos del país, ¿no? Y me Sí, encantaría poder intentar entender qué lo lleva a él a plantear ciertas cuestiones en ciertos términos y poder darle mis argumentos de por qué creo que el verdadero liberalismo, yo soy socialista, pero me sí. considero una persona liberal en términos sociales, creo en las libertades individuales, creo en la pluralidad, creo en la diversidad, creo obviamente, en una sociedad en la que todos podamos expresarnos de acuerdo a lo que sentimos y que eso no sea un drama ni una tragedia, ¿no? Muchas veces desde algunos lugares del poder y del gobierno sobre todo, pareciera que el disenso es una tragedia. El disenso no es una tragedia, el disenso es parte de la sociedad democrática. Milei no va a ser presidente para toda la vida, el libertarismo no va a gobernar el país toda la vida, así que en ese sentido creo bueno, que hay que tratar de ver de qué manera se puede promover un diálogo más abierto, una sociedad más inclusiva y más tolerante. Todas estas aristas que mencionamos antes, tanto el caso Libra, la designación de Hijo, Mansilla por decreto, ¿crees que afecta a la ciudadanía en cuanto a la hora del voto? Mira, ¿Crees que la probablemente la gente gente, piensa cuando agarra su papel para votar, piensa en esas aristas sí, o, realmente, sí, como se sí, dice, sí. piensa con el bolsillo? No, creo que la economía pesa mucho Sí, y a veces hay dificultad para comprender el impacto negativo que tienen estas medidas en la economía y en la gente, sí, porque le estamos dando al presidente la total decisión. Fíjate vos que han salido ayer desde la Cámara de Comercio Americana, Argentina-Estadounidense, AmCham, a IDEA y otras instituciones que tienen que ver mucho con las inversiones en el país, con el crecimiento, con el empleo, con el nivel de los salarios criticar mucho esta medida porque este, genera mucha inseguridad jurídica, ¿no? Entonces, a la corta o a la larga tienen impacto estas medidas en la economía cotidiana. Quizá si de acá a octubre ese impacto no se nota, que posiblemente no se note, ujú. la gente vote en función de su situación económica en ese momento. Pero la verdad es que no tengas duda que tiene impacto, que va a tener impacto, que va a generar un impacto en las inversiones, en la seguridad jurídica, en la estabilidad del país y es muy, muy peligroso. Muy bien, Esteban. Muchas gracias por estos minutitos. eh, y nada, espero que te haya sentido cómodo y estamos en contacto. Gracias a vos, hasta luego.